Bueno, habíamos tocado 3:7. Le sacamos bastante el jugo a este texto. Yo no creo que haya quedado mucho más por decir. Los que no estuvieron quedó grabado. Repito, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Qué implicaba la palabra sabiamente? ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Utilizar qué? Muy bien, ¿sí? No tiene que ver con, ay, lo que el corazón sienta y te dicte eso, haz. No, tiene que ver con un proceso mental de elaboración, principalmente, ¿no? Considerando, sobre todo, ¿no? Dice, dando honor que a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan interesante, eso que está ahí. Es muy importante tenerlo en cuenta. Dijimos que la palabra estorbo también la utiliza Pablo cuando habla de Satanás, cuando no los dejó ir a visitar a la iglesia. ¿Se acuerdan? Tesalónica dijo, fue un estorbo. ¿Eh? Y la palabra trae desde lo que los militares hacían, las fuerzas militares bloqueaban las carreteras completamente para fines militares, o que nadie salga o que nadie entre. ¿Sí? Eh, por eso es que nosotros sabemos que por medio de Cristo, como hoy recordamos, el velo se rasga de arriba abajo, porque fue por gracia de Dios, y tenemos que ahora, por Cristo Jesús, tenemos acceso a ese trono, y no solo en referirnos a Él como Padre, dice el Espíritu clama en nosotros, que dice, Abba, ¿no? Que es lo que decía el hijo más pequeño cuando miraba a su papá, Abba. Eh, Sino que en la posteridad de nuestra eternidad, a eso se refiere, no hay más nada que interfiera que nosotros podamos estar con nuestro Padre Celestial. Pero hay una realidad que es la practicidad del cristianismo o de nuestra vida cristiana, que es todos los días. Nosotros sabemos que fuimos santificados, amén, pero en nuestra vida práctica es un proceso, no hay, ya me santificó, ya está. No. Nosotros luchamos todos nuestros los días con nosotros mismos. ¿No? Ayer Lucas hablaba de la confrontación. ¿Saben con quién confrontamos? Todos los días, con nuestra carne. Es la mayor confrontación que tenemos los hijos de Dios que nos dignamos de ser llamados hijos de Dios. El que no confronta con su carne o quedó como el cocodrilo que se duerme, ¿no? Y se lo lleva a la corriente, o sea, un cristiano carnal, o directamente nunca fue nacido de nuevo. El Espíritu Santo que está en nosotros siempre nos va a traer a nuestra conciencia y le erraste, estás haciendo mal, ¿no? Es esa voz que siempre nos está marcando el camino. Eh, y entonces, en esa también confrontación con nuestra carne, también tenemos problemas con nuestro cónyuge. Nos confrontamos con nosotros mismos y por ende confrontamos, a veces dice alguien que peleamos con quien más amamos, ¿no? Y a veces simplemente peleamos con el que más compartimos tiempo, ¿no? Es la realidad. Pero hay que tener cuidado porque en esa vida práctica de santificación hay cosas que a Dios no le agradan y aunque nosotros, Cristo haya hecho algo por nosotros que el enemigo no puede sacar, nuestra relación personal con el Padre sí puede ser de desagrado del Padre. Un padre, cuando su hijo le mintió o hizo algo que no debía que hacer, ¿qué hace? ¿Se pone contento? Se enoja y a veces aplica ¿qué? Castigo. ¿Significa que dejó de amar a su hijo? Es lo mismo que pasa con Dios con nosotros en nuestra relación de hijos adoptivos, ¿sí? Dios nos amó, nos ama y nos va a seguir amando, su amor es eterno, pero no significa que Él, ay, sí, nos consiente, pecó, pero no pasa nada. El pecado es tan grave al corazón de Dios que por eso mandó a su Hijo a morir. Si no hubiese sido tan grave el pecado, hubiese mandado a Jesús a morir para redimirnos. No, el pecado trae condenación, trae separación. Y aún en nuestra vida
nuestro pecado también trae separación en esa relación que tenemos con Dios. Y la principal relación, ¿cómo se evidencia? En la oración. Es el corazón abierto de nosotros hacia Él. Le transmitimos, a veces son más pedidos que otra cosa, ¿no? Grave error, tiene que haber gratitud en nuestro corazón, adoración en la oración. Maxi habló la vez pasada, un poco resumió lo que era la oración, y no voy a redundar en eso, pero a veces abrimos nuestro corazón sabiendo que Él lo sabe todo igual, ¿no? Le contamos cómo estamos, cómo nos sentimos. Y dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que Él entiende toda nuestra situación. ¿Y qué le pedimos a Él? Muchas veces en aflicción no solo que solucione el problema, principalmente que nos dé ¿qué? Paz, ¿no? Dice que la paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, ¿no? Guardará nuestros corazones y esta croqueta, ¿no? Y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y todos los que tenemos una vida de oración, ojo, lograr una vida de oración tampoco es de un día para el otro. El enemigo no quiere que oremos y nuestra carne tampoco. Le gusta a veces tener más el control remoto en la mano o el celular y el dedo y pasar horas así. Le agrada más eso a nuestra carne que arrodillarnos en nuestra alcoba y orarle a Él y tener un tiempo todos los días, ¿no? Pero también aún teniendo y siendo meticulosos y ordenados, a veces podemos tener un horario en el día para decir este horario lo dejo como tenían nuestros antepasados que oraban 3 veces al día, ¿no? Podemos tener aún nosotros un horario para orar. Pero eso tampoco es que agrada a Dios al 100%, dice Pedro acá, si vos no estás siendo el esposo que Dios quiere que seas. Y entendemos que en el contexto puede referirse al ejemplo que el esposo tenía que ser para una esposa inconversa, no convertida, pero también el mismo principio aplica para esposos que ya tienen a Cristo. Si mi conducta no es, como dice acá, si no vivo con ella sabiamente, si no le doy el honor que ella merece, y bueno, no pretendas que, aunque tengas estrictamente tus tiempos de oración, el Señor te mire con agrado. Y dijimos la frase, ¿no? No se puede estar mal con la esposa y bien con Dios, ¿no? Lo mismo cuando el Señor Jesús hablaba del perdón, ¿no? Y ayer también lo hacían mención de la historia del deudor, ¿no? Si Dios te perdonó una gran deuda, ¿cómo no vas a perdonar a tus hermanos? Si no tenés la actitud de perdonar a tus hermanos, no vayas a Dios a pedirle, Señor, perdona los pecados que he cometido. ¿Cómo le agrada a Dios eso en nuestra vida? No le agrada. Entonces también aún en nuestra oración y en nuestra vida, no nos sintamos que por ser hijos de Dios tenemos ya el derecho y la atribución de ir a Dios como se nos plazca ir. Hay una vida que Dios pide de nosotros, y algunos hablan de un respaldo espiritual. Y ojo, aún en las oraciones agradezcamos a Dios porque dice que nosotros a veces ni sabemos lo que pedimos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿qué hace? Intercede. Nadie sabe estrictamente cómo se interpreta ese texto ni lo que implica lo que el Espíritu hace, pero lo hace. En nuestras debilidades y a veces en nuestra ignorancia de hablarle a un Dios santo, de no considerar lo que es Dios, el Espíritu sabe lo que hay en nuestro corazón y dice, Él es el que intercede. Gracias a Dios por eso, ¿no? Porque con la debilidad que a veces oramos a nuestro Dios, imagínense lo que sería. ¿Cuántas de nuestras oraciones realmente serían escuchadas? Y no sé cuántas. Pero el Espíritu Santo también está como un abogado y un intermediario aún en nuestro clamor hacia Dios. Quiero leer porque este texto ya le sacamos bastante jugo, pero no queda acá y como hice también con las esposas que tomamos textos complementarios, vamos a leer también textos complementarios para los esposos. El mayor exponente de todos, y creo que van a coincidir conmigo, está en Efesios.
Vamos a buscar Efesios 5. Efesios 5, 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Creo que en lo que es literario, al menos de la palabra de Dios, no hay con respecto a al matrimonio texto más exigente que este. Y no está referido a las mujeres, está referido a los hombres. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿qué pasó acá, no? ¿Por qué una carga tan literal y tan, a veces parecería ser incumplible? Porque el ejemplo supremo de modelo sacrificial es el de Cristo. Y yo me miro a mí mismo y le tengo que pedir perdón a Dios porque amo, ¿podés preguntar eso? ¿Amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Es una pregunta que tendría que atravesar todo nuestro ser, ¿no? Y hacernos temblar. Y lo que Dios deja establecido en la palabra, uno entiende lógicamente que todos tenemos que amar. El Señor dijo, amen también a quienes, a sus enemigos, ¿no? Y uno decía, bueno, por lógica hay que amar a todos. Pero cuando Dios centra algo que Él se da por obvio en la palabra de Dios, pero lo centra y hace hincapié en algo, tiene un propósito. Nosotros dijimos en qué contexto está escrito lo que se escribe en un imperio donde lógicamente el padre de familia tenía que muchas más ventajas, beneficios, incluso honores que lo que tenía la mujer. ¿Tá? Entonces, teniendo eso en mente, lo que escribe Pedro y leímos fue contracultural, no era de agrado de la cultura grecorromana, darle honor a una mujer, y eres contracultural lo que Pablo también dice a una iglesia en Éfeso. Recordemos, Éfeso es una acrópolis, o sea, también tiene mucho arraigo helenístico, mucho arraigo idolátrico, y por ende también todas estas cosas que vimos culturales estaban muy acentuadas, ¿sí? Y cuando Pablo escribe y lo deja tan plasmado, significaba que en la iglesia había fallas en los esposos. Quizás amparados en la cultura, en las normas, en lo que la sociedad establece como normal. Y nosotros sabemos que nuestra ley suprema, lo vuelvo a repetir, es la palabra de Dios. A pesar de que la cultura nos marque un camino, dice que los que se salvan van por un camino ancho
El camino angosto parecería ser, eh, algunos hablan de que es angosto porque es difícil de encontrar. En realidad es angosto porque son pocos, ¿no?, los que deciden ir por ahí. Los caminos anchos da la sensación de que se refería incluso a esos caminos que Roma realizó, ¿no? Que eran los mejores caminos, porque si algo hizo Roma, tenía buena arquitectura. Por esos caminos también se llevó la palabra de Dios, y eran anchos, y eran empedrados, y eran más fáciles para transitar, y había mucha gente, pero había otros caminos que eran quizás más angostos, que por ahí llegabas más rápido por esos caminos, pero no era por donde todos iban, ¿no? Eh, y el Señor, cuando toma ese ejemplo, habla también de un reino que muchos iban a aborrecer a lo largo del tiempo. Incluso los cristianos iban a ser perseguidos 300 años por ese mismo imperio que elaboraba caminos anchos. Y, y en eso se representa ese camino angosto, ¿no? Pero es el camino que también, hermanos, a veces en nuestra carne no quiere elegir el camino angosto, quiere el camino ancho. El camino ancho te hace quedar bien con todos, no te hace confrontar con nadie, ¿eh? Pasás y saludás y vas y hasta no te dan bolilla a nadie, vas porque te mezclas con el gentío. En el camino angosto ya sos un paria, ¿no? Ya no vas por donde todos los demás van. Y haciendo referencia al matrimonio, qué bueno que nuestros matrimonios sean ese camino angosto. Porque si vamos con lo que el mundo está haciendo del matrimonio y viendo, estamos en un gran problema delante de Dios. Y sí, hay cosas que, ¿saben qué?, que Dios nos pide y a nuestra carne no le agradan, y muchas veces hasta podemos tomar de excusa esa vara tan alta como para decir, bueno, algún día llegaré. Cuando Cristo venga voy a ser perfecto, ¿no? Sin embargo, continuamente en la palabra de Dios se habla de un esfuerzo, de valentía. Dice Apocalipsis que los que encabezan la lista de los condenados son los cobardes. Así que cuidado con nosotros no hacer cosas por cobardía o por miedo. La palabra incluso dice que el reino de Dios lo arrebatan ¿quiénes? ¿Los cobardes? No, los valientes, ¿no? Y hay que esforzarse, hermanos, varones, esposos, hay que esforzarse para agradar a Dios primero. Pues, ¿se acuerdan cuando hablamos de las esposas? Pedro dice, esas santas mujeres que agradaban primero a Dios, ¿no? Que obedecían a Dios. Y nosotros como esposos tenemos que primero saber que agradamos a Dios. Después, lógicamente, si agradamos y amamos a Dios, ¿a quién vamos a agradar? A nuestra esposa, a nuestro cónyuge. En la cultura grecorromana, que un hombre muriera por su esposa era absurdo. No se daba así porque el honor se daba por Roma misma, uno entregaba la vida por la patria, uno entregaba la vida por su general, sobre todo los estoicos tenían, pero dar la vida por la esposa era realmente cultural. Esto era quizás hasta un hazmerreír para la cultura. Eh, Era incluso quizás dar una deshonra, ¿no? Pensar que un esposo iba a hacer eso, o que le iba a dar honor a su esposa, o que te iba a tener amor tierno, porque de eso se refiere. Eh, el amor, nosotros sabemos que los griegos tenían varias palabras para amor. El ejemplo, la palabra que más se traduce amor es agapé y todas sus variantes, y es el valor supremo del amor. Pues también se usa para la hermandad cristiana el amor filial, ¿sí? ¿El amor filial de qué habla? Una relación de hermandad, de familia, ¿sí? De amistad igual también profunda. También se nos pide eso entre nosotros, pero la palabra que más se usa en cuanto al amor, incluso el amor dice que Dios derramó en nosotros, es el amor agape. ¿Qué es ese amor? Por lo general, naturalmente, nosotros amamos y recibimos y esperamos recibir.
de la otra persona, ¿no? Y Pablo dice en un momento, no se cansen de qué, de hacer el bien, ¿no? Y a su tiempo vamos quizá a recibir, pero no, puede ser que no recibamos nunca. Imagínense si Dios nos hubiese amado esperando de nosotros algo. ¿Hubiese venido a salvarnos? La palabra dice cuando éramos aún que Cristo murió por nosotros. Eh, y cuando Pablo dice, bueno, esposos, miren, van a tener que amar de esta forma a su esposa, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Yo creo que cuando leen esta carta, lo de Éfeso, a ver, volví a leer, que no, pará, ¿no? Una cosa que lo sacudió a todos. Eh, pero es así. Y algunas cositas quizás para tener en cuenta acá, porque también ese es un texto muy cristocéntrico, eh, dice algo que él se entregó a sí mismo para que santificarla, ¿sí? ¿Tenemos la capacidad de santificar nosotros a las personas? Lo hace Dios por medio de su espíritu, ¿está? Pero ya dijimos que nosotros esa palabra de santificar también tiene otra aplicación y lo vimos cuando la mujer convertida podía santificar o el esposo a su familia. ¿Qué significaba eso? No que los hacía salvo por ella ser redimida, sino que ponía en un lugar distinto a su familia porque ahora ella es luz y la luz se pone debajo de una mesa, pone arriba y alumbra a todos los que están. En ese sentido, también esposos, tenemos también la obligación de santificar a nuestras esposas. ¿Y eso qué demanda de nosotros? Uf, crecimiento espiritual. Tenemos que proponernos crecer espiritualmente. Ser ejemplos de hombres de oración, ser ejemplos de hombres que van a la palabra, no que la dejan en la mesa de luz, ponen arriba las cosas y la sacan el polvo y el domingo me tocó ir y a veces hasta me lo olvidé en la mesa de luz. Un hombre que santifica a su esposa tiene que ser ejemplo espiritual de su casa, de su esposo y de sus hijos. Un poco lo hablamos también la clase pasada. Por ende, el texto implícitamente nos está diciendo, hombres, maduren, dejen la niñez espiritual y sean maduros espiritualmente, sean ejemplos. Porque saben que cuando nosotros no maduramos, no somos ejemplos, no damos honor y no cumplimos con las cosas, no esperemos que nuestra esposa se sujete a nosotros. Es fácil siempre recargar las tintas en el otro, ¿verdad? Y sobre todo escudándonos en la palabra de Dios. A veces la torcemos porque nos beneficia a nosotros. Aplico ese texto y le doy, ¿no? Pero es interesante porque la comparación que hace, el paralelo o la analogía es fuertísima para los esposos. De las analogías matrimoniales, la más fuerte me toca a mí como esposo. ¿Estoy cumpliendo ese rol santificador que me pide el Señor en mi casa con mi esposa? Y dice el 28, también los maridos deben amar a sus mujeres como que a sus mismos. Acá nos lleva un poco a preguntar a veces la pregunta de decir cuánto me amo. Y algunos dicen, bueno, si te amas poco, vas a amar poco. No necesariamente. Hay personas que no tienen de sí demasiados cuidados, sin embargo, con otros sí lo tienen, ¿no? Pero la analogía que hace acá Pablo en este texto es el absurdo de decir, no me quiero, no me amo, no me cuido, no me preocupo en mí en nada absoluto, en mi cuerpo, ¿no? Y por eso dice, no, si yo con mi cuerpo lo cuido, ¿no? Trato de estar bien, de estar saludable, trato de, porque sé que si mi cuerpo se afecta, todo lo demás, ¿no? A veces te preguntan cómo anda, ahí bien, laburo bien, y de salud,
y de salud no tan bien. Entonces, bueno, si la salud no está tan bien, no, sin la salud no podés trabajar, querido. O sea que eh, hay que priorizar la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Y conociendo la cultura romana, como la conocía Pablo, él dice, ustedes no se les ocurre andar por la vida sin preocuparse por su cuerpo. Bueno, si ustedes no ejercen con su esposa esto de amarla como Cristo amó, dice que está pasando. Están afectando ¿qué? Su propio cuerpo. El segundo concepto acá es que cuando vuelve al Génesis, ¿no? Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. Eso habla de varias cosas, entre ellas la capacidad de independencia. No es que se va, se une a su mujer y papá y mamá lo siguen manteniendo económicamente. No es así, ¿no? Pero es la capacidad también espiritual. ¿Sí? Deja su casa para unirse a su mujer. Y si los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Y por ende, cuando vos afectás a tu esposa, estás afectándote a vos mismo. Ese es el sentido que tiene el texto. No pretendas maltratar a tu esposa sin esperar consecuencias en tu propia persona. Y ese es el modelo. Nadie se hace daño a sí mismo. Entonces no podés hacerle daño a tu esposa, porque es tu mismo cuerpo. ¿Se entiende? Dice acá, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Es hermoso ese ejemplo en las palabras griegas. Sustenta también se traduce nutrir y alimentar. Y cuidar también es calentar y abrigar. Y saben, este último texto aquí se hace referencia también la palabra a mamá pájara, cuando en el nido, ¿qué dice? Abriga a los polluelos. Primero los huevos, después los polluelos. A tal punto que muchas aves saben qué hacen cuando hay incluso incendios, se quedan a morir para cuidarlos. Por eso es que estas palabras que dice abriga, sustenta y cuida, y da el ejemplo de lo que Cristo es para nosotros, es lo que como esposos tenemos que hacer con nuestra esposa. Interesante, ¿no? ¿Tenemos la capacidad de poder hacerlo como Cristo lo hizo con la iglesia? Tenemos, tenemos. Por ende, si tenemos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, la pregunta sería, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo? Lo podemos contestar. Mi orgullo, ¿no? Mi carne, el tener el concepto de que si yo no recibo, entonces no doy, es el concepto del mundo, ¿tá? No es el concepto de Dios. Dios entregó todo por nosotros sin merecer nada. Y entonces, ¿cómo estoy amando a mi esposa? No significa que no tengamos que porque el amor ya fue dado en nosotros, nos va a salir naturalmente, dijimos, hay un esfuerzo. Un texto que tenían que estudiar para los adolescentes era el de Josué, ¿no? Esfuérzate y sé, yo estaré, pero hay algo que tenés que poner, esfuerzo, valentía. ¿Querés un matrimonio feliz? Poné de tu parte. Y no esperes poner para recibir. No siempre se recibe en el tiempo que uno quiere. Pero uno tiene que sembrar todo el tiempo, sembrar, 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 y a su tiempo, ¿qué se va a hacer? Se va a cosechar. Y no esperemos el agrado inmediato del cónyuge. Esperemos primero agradarle a quién. Cuando nosotros entendemos que lo que hacemos como cristianos lo hacemos primero para agradarle a Dios, cambia también nuestra óptica. Está puesta allá arriba, no acá abajo. Cuando esperamos de los hombres, vamos a ser muchas veces frustrados, nos vamos a amargar y vamos a tener expectativas no cubiertas. Pero cuando esperamos agradar a Dios,
cambia la cosa. Eso también tiene que ver en nuestra relación matrimonial como esposos. Esperamos hacer esto porque esperamos agradarle a Dios. Porque puede haber esposas complicadas y jodidas. Como esposos somos complicados y jodidos. Pero si tenemos eso como excusa para no amar como Cristo amó, no esperemos que nuestro matrimonio dure demasiado. O vamos a vivir infelices también el resto de nuestra vida. Pensemos que Cristo se dio a sí mismo y nos amó de una forma, como hoy se decía, que no es fácil de entender, de comprender. Y ese amor que Cristo tuvo, esposo, lo tengo que tener con mi esposa. La sustento y la cuido como Cristo amó a la iglesia. Dice el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, el misterio de Cristo, obviamente, del amor de Cristo por la iglesia. Y dice, y por lo demás cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. El misterio del que Pablo habla tiene que ver un poco con el primer Adán y el segundo Adán. Es un tema por ahí un poco más complejo, pero se esperaba de que Adán y Eva fuesen el modelo de matrimonio también que Dios pretendía ser. Como el hombre no pudo con ese modelo de matrimonio, el modelo perfecto de matrimonio está en Cristo y en su iglesia. Y nosotros como esposos y esposas tenemos que apuntar a ese modelo de matrimonio. ¿Se entiende? Como hay un trasfondo muy profundo de esto, muy espiritual, y no es así nomás, no hay que vivir el matrimonio como salga. Tenemos el modelo establecido, aspiremos a vivir de esa forma. El segundo texto, voy a ver si llego con los 3 textos, tenía 3 textos solamente para hoy. Es Colosenses 3. ¿Cómo? No me quiero meter en ese tema, Andrés. ¿Qué dije? Colosenses. Tan atentos, ¿eh? Colosenses 3, 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Oh. Muy bien, Sergio. ¿Cómo me conocés, Sergio? ¿Cómo me conocés? La palabra también se puede traducir, no sean cortantes, hirientes o amargos. No porque este es un amargo, no le gusta salir o no se refiere a eso. Es algo que uno toma y genera. Habla de una relación amarga matrimonial. El hombre puede hacer que su relación matrimonial sea una amargura. Eso se refiere. Cortantes o hirientes. Lejos de ser algo que genera suavidad, que genera ternura. Y acá voy a apelar a su experiencia vasta de esposas y quiero que me digan cómo los esposos pueden ser hirientes con ustedes. A ver. Grande, Graciela es. La voy a anotar como la mejor alumna. Así la dijo el sarcasmo para los que no escucharon. ¿Qué más? Alguien que está marcando los errores. Solamente. Indiferencia. Lo dijo mi esposa. ¿Lo, lo dijiste en general o querés que charlemos después algo en esposa? ¿Eh? ¿Qué más?
¿Ya está? Ah, vamos bien entonces, solamente 3 cosas. ¿Eh? No buscar tiempo de calidad. ¿Qué sería tiempo de calidad? Bien. Ah, estamos, Marita, estamos al horno con papas. Olvidarse de la fecha. Yo soy el más pecador de todo, como dijo Pablo. Eh, no es tan cortante, Marita, eso. No es tan hiriente. Eh, ¿Qué más? La burla, ¿qué más? Comparaciones. Ojalá fueras como la esposa de... Estamos hablando de los hombres, pero cuidado que del otro lado, ¿no? También. ¿Eh? ¿Qué dijo? Mamero. ¿Vos sabés que en las cosas que pensé no se me atravesó eso? Ah, ¿cuánto que charlar esta tarde de domingo? La verdad no me consideraba mamero, mi amor. Recriminaciones sería eso, ¿no? Bien, etcétera, etcétera. Eh, lógicamente, ser hirientes descartamos la agresión física y la descartamos porque damos por obvio que no tiene que existir eso, ¿no? Pero muchas fueron bastante benévolas igual, pero a veces somos hirientes con nuestras palabras, como se decía, ¿no? Y a veces mucho más que hirientes. A veces generamos un clima de amargura al punto de que ya, y no puedo decirle esto a mi esposo porque ya sé cómo se va a poner, ¿no? Y el problema es cuando hay en nuestra conducta, cuando somos iracundos, cuando no se puede tocar ningún tema con uno porque uno se pone enseguida violento y enseguida empieza... eh, por eso esta frase que parecería, bueno, no sean ásperos con ella, tiene una raíz en dónde? En el corazón. Tiene una raíz en nuestra conducta, por eso en nuestra madurez cristiana también. ¿Cómo no va a haber temas que no se puedan hablar con la esposa? ¿Cómo no vamos a aceptar cuando nuestra esposa nos diga sos muy mamero? ¿No? O cuando nuestra esposa nos diga no me digas así porque esas palabras me hieren. O no tengas estas actitudes. ¿No? Eh, y es imperativo, hermano, es un mandamiento de Dios. A veces nos vamos con los mandamientos, pero hay muchos mandamientos que atraviesan mucho la responsabilidad que tenemos como esposos, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, mi matrimonio va como va y con la esposa que tengo y nos parecemos a veces a Adán, ¿no? La mujer que me diste y caemos en el mismo pecado de echarle la culpa a Dios por la esposa que tenemos. La palabra de Dios que dice que el que haya esposa, que haya el bien. ¿Y qué más? La benevolencia del Señor. O sea, Dios cuando te dio una esposa, procuró darte el bien. Si Él procura darte el bien, ¿no será que vos estás viendo mal? Lo otro también que tendemos a esperar es que muchos hablan de esto cuando uno se casa, esperar que ella me haga feliz a mí. Cuando en realidad la persona y la mirada tiene que decir, yo la voy a hacer feliz a ella. Es lo principal que uno tiene que decir, es el dar, es el dispensador de honor como hablábamos la clase pasada. Por eso esto de no seáis cortantes, amargos, hirientes, va a ser también la clave para una buena relación matrimonial. Y eso tiene que ver con nuestro corazón. Por lo general, cuando somos así con nuestra esposa, ojo, lo somos con nuestros hijos también, ¿eh?
Porque no sé, es con una persona así, con el otro no. Cuando en el corazón hay algo malo, Jesús que dijo, ¿se acuerdan? Lo que contamina no es lo que entraba, que ellos pensaban que comer algo le iba a contaminar su espíritu. Es lo que sale del corazón y empieza la lista, ¿no? ¿Cómo estoy siendo con mi esposa? ¿La estoy hiriendo? ¿O a lo largo del tiempo logré aprender y actuar sabiamente y tratarla como vaso más frágil? Me voy a pasar unos minutos, pero no quiero dejar el último texto que tengo, y es Corintios, Primera Corintios. La iglesia en Corintio era una iglesia con bastante desorden, ¿eh? Y no solo desorden en la iglesia, aunque estaban llenos de dones, sino desórdenes también en las relaciones. De hecho, Pablo, la única vez que dice saquen al perverso de entre ustedes, ¿a qué iglesia se lo dice? Vaya si había desórdenes. Primera Corintios capítulo 7, y con esto termino, y ya ahora no le doy a los hombres, hablamos de la reciprocidad en la intimidad, ¿sí? Primera Corintios 7:3 dice así, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo, o de la misma forma, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Contexto. Se esperaba siempre que la mujer obedezca. ¿Alguien me trae un poquito más de agua? La garganta la tengo sequita, sequita. ¿Dónde? Acá. Buenísimo. Se esperaba en la cultura que el hombre era el que disponía, ¿eh? Vamos para la pieza. Chao. Esto también es contracultura. Porque la mujer, la esposa, primero estaba sujeta a su papá. Y cuando se casaba, sujeta a su esposo. ¿Sí? No era propiedad como era un esclavo, pero sí tenía una dependencia fuerte. Y entendemos que también esto era en el plano sexual. Cuando Pablo dice acá que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, era eso la cultura romana. La potestad la tenía el esposo. Y algunos que leyeron seguramente esto dicen, bueno, sí, esto es obvio. Y siguieron leyendo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino contracultura. Porque esto habla de reciprocidad en la intimidad. ¿Y de qué habla? De que como la mujer tiene potestad sobre mi cuerpo, no hago con mi cuerpo lo que se me antoja. Y en la cultura romana, ¿qué dijimos? Adulterio era cuando un hombre la engañaba a su esposa, ¿con quién? Con otra romana libre. Con una prostituta o su esclava, no se consideraba adulterio. Pero ahora Pablo dice, cuidado porque tu cuerpo no te pertenece a vos. ¿A quién le pertenece? A tu esposa. Y viceversa. Por ende, acá es espectacular esto, ¿no? Pero es revolucionario totalmente para el mundo antiguo. Hay una obligación mutua, o sea, no es unidireccional como era en el imperio, ahora es doble. Eso implica que lo que hago con mi cuerpo, cuidado, porque no soy independiente. Si soy uno con mi esposa, su cuerpo es mío y mi cuerpo es de ella. Un pensamiento que hoy uno puede llegar a entender, aunque vos lógicamente esto se lo lees a una feminista y te va a decir que esto, ¿no?
ya sabemos lo que opina ese grupo, pero hay una reciprocidad perfecta en esto, ¿eh? Pero había una posibilidad y había algo que se estaba dando y se gestaba ya en este tiempo, que era el considerar el celibato como un nivel espiritual superior. Y podía haber alguna práctica de decir, bueno, no, yo para ser superior espiritualmente no voy a tener relaciones. ¿Se entiende? O sea, atraviesa mucho más el hecho de esas barreras de la potestad del cuerpo, sino de pretender que ahora no tener relaciones me iba a dar a mí una categoría mejor. Eso con el tiempo sigue pasando, se acentúa. Pablo después dice que vendrán algunos que prohibirán que. Y con el tiempo aparece el celibato dentro de la iglesia, malinterpretando muchas veces los escritos de Pablo, porque Pablo dice, quisiera que fueran como yo, muchas veces dice eso, ¿no? El Pablo estaba solo y tenía un don especial de Dios. Dice, pero yo entiendo que no todos tienen este don. ¿Y en qué sentido lo dice Pablo acá? En el sentido de la libertad para la obra. Pablo no podría haber hecho todos los viajes que hizo si hubiese tenido una familia. Ese es el contexto en el que Pablo lo dice. Por eso dice, para la obra del Señor y la libertad la vas a tener si estás solo, pero no es para todos esto. Y aparte, el matrimonio no es una institución que nace del humanismo, de las relaciones. Es una institución dada por quién? Por Dios. Dijimos, no es infalible, pero el modelo es de Dios, es una institución de Dios. ¿Te vas a dedicar a la oración? Yo no sé, la verdad que no he sabido de ningún matrimonio que se aísle para orar y no tenía relaciones por eso. O sea, era un ayuno sexual, podríamos decir, en la práctica. Pero fíjense que ni siquiera era bajo coerción, ¿no? Es decir, no la ibas a limitar a tu esposa de no tener relaciones porque vos te ibas a apartar a orar. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué tenía que haber? Ah, otra cosa contra cultura. Ahora también tiene que haber un mutuo consentimiento. ¿Te parece que nos apartemos a orar, que tengamos un tiempo de ayuno en nuestra actividad sexual para clamar a Dios en tal asunto? Si la otra decía que no, no. O si yo decía que no, no. Mutuo consentimiento, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de estar mucho tiempo sin tener esa intimidad preciosa que el Señor quiere en el matrimonio? Que hay alguien que aboga por hurtar, matar y destruir, y que conoce todos los talones de Aquiles de todos los esposos, primeramente y también de las esposas, Satanás. Aún fíjense, teniendo una premisa santa, entre comillas, de querer agradar a Dios y tener un tiempo, aún en eso, en esa decisión, Satanás iba a estar ahí mirando. El mínimo descuido que iba a hacer, te iba a tentar. Y te iba a tentar sexualmente, porque a eso se refiere el texto. Entonces Pablo, fíjense que tiene un don de abstinencia, es totalmente igual consciente de la vida matrimonial. Porque cuando lo leemos a Pedro podemos entender, bueno, Pedro tenía esposa, sabe mucho más. Pero la palabra de Dios, la inspiración, el que sabe es el Espíritu Santo. Y Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo y además conoce cómo los hombres de esa cultura trataban a sus esposas. Conoce el pensamiento de Dios. Y dice, cuidado, tampoco estén mucho tiempo sin tener intimidad porque hay alguien que le interesa mucho que ustedes dos tropiecen. Y que es Satanás. Entonces por eso dice, después inmediatamente se vuelven a juntar. No es para tomar el té, está refiriéndose justamente a la intimidad sexual, ¿no? Muy interesante esto, cuando ustedes estudian después historia del cristianismo y todo lo que se mete después con el tema del celibato, van a ver en qué error se cae, estimando como si ser célibe uno fuese mejor espiritualmente delante de Dios. Nosotros vemos que en la Biblia había un matrimonio que se lo nombra mucho y que fue de gran ayuda para el ministerio de Pablo. ¿Quién fue?
Priscila y Aquila. ¿no? Y fueron como matrimonio, incluso instruyeron A Apolos. Nada más ni nada menos que Apolos. eh, lo que significa que los matrimonios que queremos agradar a Dios, Dios nos va a utilizar. Es lógico que no tendremos la libertad individual de hacer lo que Pablo por ahí hacía o cualquier otro, pero ¿eso creen ustedes que limita el poder de Dios? En absoluto. Y ojo, hacia el otro lado, no juzguemos a los solteros que sirven a Dios y los tengamos en un lugar inferior porque todavía no se casó. Atenti, porque el que llevó el Evangelio por todos lados era un hombre solo. Timoteo estaba solo. Y vaya si Timoteo tuvo cargos en la iglesia primitiva. Y grandes personalidades estuvieron solas. Juan el Bautista no estuvo casado, estuvo solo. Y Jesús se fue del mejor de los profetas. O sea, no es ni una categoría superior el matrimonio, ni una categoría superior el estar soltero. Pero no menospreciemos ni a uno ni a otro porque Dios trabaja sea cual sea nuestra condición. Y de hecho Pablo dice, sea en la condición en la que están, en la que fueron llamados, así permanezca. Significa, procuren servir a Dios en esa condición. No estén pensando en otras cosas que los hagan desviar del camino. Me pasé bastante. Termino acá. Me quedaron unos textos, los voy a tocar la clase que viene. Poquitos, no voy a ocupar tanto y ya vamos a empezar con el verso 8. Lógicamente no agota lo que expresamos en estas clases acerca del matrimonio. Por eso tenemos congresos de matrimonios año a año. Planteémonos también, hermanos, si en nuestro matrimonio, después de tantos congresos, hoy somos mejores. ¿Es mejor nuestro matrimonio mirando para atrás? No para que dejemos de hacer congreso, pero pensemos, sí, pensemos que, a ver, no es solo una costumbre de hacer algo. Pensemos que hay una carga de responsabilidad, no es solo nuestra vida de crecimiento, es nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio que tiene que ser cada vez más luz y más sal. Si no, no vamos a hacer ejemplo. Primero, ni a nuestros hijos, porque el modelo matrimonial se lo marcamos primero papá y mamá a ellos, sino también en la iglesia y al mundo.